la exposición de ahora hablando un poco del proceso de neuroderechos, que es uno de los puntos claves de la Carta de Derechos de México. Tal como señaló nuestro amigo Arístides, junto a Moisés y junto a otras personas, tuvimos la oportunidad de participar hace bastante tiempo en un proceso colectivo, que son los procesos más interesantes de regulación de los neuroderechos. Quiero comenzar señalando en esto que existe un consenso en el mundo científico internacional respecto de la importancia de los neuroderechos. Y parte de una iniciativa del profesor Rafael Yuste, profesor español, que fue quien lidera el proyecto BRAIN de estudio del cerebro del gobierno norteamericano, 6.000 millones de dólares que se entrega bajo el gobierno de Obama para estudiar el cerebro. Y hoy día el avance científico permite crecientemente lo que se denomina leer el cerebro humano. A partir de otras especies, de a poco se ha ido avanzando y hoy día ya es posible conocer, no en detalle, pero sí qué es lo que una persona puede estar pensando, sintiendo o deseando a partir de la medición o el análisis del cerebro de la persona. Pero en algún momento el avance científico va a hacer posible no solo leer el cerebro de las personas, sino escribir, lo digo en sentido metafórico, en el cerebro. Y eso va a significar que en algún momento, un par de años más, va a ser posible introducir en el cerebro de las personas deseos, sentimientos, preferencias políticas, voluntad de votar por una u otra candidatura, etcétera. Y esa posibilidad obviamente es pavorosa. Científicos de todo el mundo, liderados por Rafael Yuste a través del grupo Morningside, plantearon no solo la importancia y la relevancia de avanzar en los neuroderechos, sino también el riesgo que eso significa. Y por lo tanto, la necesidad de establecer o reconocer, hablan desde el mundo científico de nuevos derechos humanos. Nosotros hablamos más bien del desarrollo progresivo de los derechos humanos, pero en definitiva es el reconocimiento de derechos de las personas frente a las grandes corporaciones y a los estados, de manera que no se pueda manipular el cerebro. A partir de este consenso internacional que se da en el ámbito del trabajo del Congreso del Futuro, que es el principal evento de divulgación científica y tecnológica a nivel mundial en el hemisferio sur, se formó, y esto es muy interesante, un consenso político en Chile, liderado desde el Congreso del Futuro y por el ex senador Guido Girardi, que convenció a la clase política en general, a los científicos, a las universidades y en último término a la ciudadanía, de que era necesario regular los neuroderechos. De esa manera se llevó adelante una reforma a la Constitución en un tiempo récord, muy poco tiempo, poco más de un año, que estableció como uno de los derechos o garantías constitucionales la integridad mental, en definitiva los neuroderechos. De manera paralela se está tramitando una ley en Chile, aún está en desarrollo, de manera de aterrizar esta regulación constitucional sobre neuroderechos. De esta manera, Chile se transformó en el primer país del mundo en establecer una regulación sobre neuroderechos. Tal vez Moisés pueda profundizar en su exposición a este punto. Yo quiero dar una visión muy rápida para atenerme a los 10 minutos, me quedan solo 5, porque a partir de esa regulación constitucional, distintos países comenzaron a observar esta experiencia de una legislación hecha de manera unánime, con el acuerdo de todos los sectores políticos, desde la izquierda más extrema a la derecha más extrema, porque en definitiva era un consenso científico sobre cómo regular, sobre la necesidad y la conveniencia, por un lado, y el cómo regular los neuroderechos. A partir de eso, ya como Fundación Camanau, en la que trabajamos con Moisés, que se dedica a los temas fronteras de desarrollo científico y tecnológico y derechos humanos, comenzamos a actuar de manera muy activa a nivel internacional. Y en ese sentido, nuevamente en un trabajo colaborativo
ya ahora con distintos países, personas de distintos países, trabajamos con el Comité Jurídico Interamericano, con un comité de expertos, coordinado y liderado por Fundación Camanau, que en definitiva terminó en la primera declaración de un organismo que va a ser de un organismo internacional, en este caso el Comité Jurídico Interamericano, después la Asamblea General avanzará el próximo año en esto, en la primera declaración mundial de una organización internacional sobre neuroderechos. Experiencias similares, y también hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos, se están llevando a efecto en Naciones Unidas, OECD, UNESCO y otros. Porque aquí tenemos un doble avance en la regulación. Por un lado, a nivel local, sea desde la perspectiva constitucional o legal, y por otro lado, a nivel internacional, en esta etapa estamos hablando de soft law. Nuestro amigo Aristides mencionaba un caso que es muy interesante, el caso Claude Reyes y otros contra el Estado de Chile, que estableció los parámetros y principios sobre el derecho de acceso a información pública, que dio cuenta de un trabajo colectivo mundial, internacional, similar al que se está gestando en neuroderechos, que hizo que personas y organizaciones, universidades de distintos países fueran construyendo un consenso sobre la existencia del derecho de acceso a información pública. Un litigio de interés público, como el caso Claude Reyes, le permitió a un tribunal internacional, a la Corte Interamericana, señalar cuáles eran los parámetros, principios y la definición de este derecho. Y hoy día, si nosotros miramos a nivel mundial, y me voy a detener en México y en Chile, vamos a encontrar una realidad en acceso a información pública muy distinta a la que había hace 15 o 20 años atrás. ¿Por qué? Porque existen leyes que reconocen y regulan este derecho, existen instituciones, en su momento el IFAI en México, hoy día la institución actual, y lo más relevante, un cambio cultural tanto en el sector público, capacitación a funcionarios públicos, como en la sociedad civil respecto de que debemos tener gobiernos abiertos y transparentes y no, como ocurre en los países de tradición colonialista como Chile y México, países donde reine la opacidad o el secreto. El cambio que se está introduciendo en neuroderechos es precisamente el cambio que se introdujo o que se llevó a efecto con acceso a información pública. Y los pasos siguientes, y con esto voy a terminar, la Carta de Derechos Digitales que hoy se está presentando plantea los siguientes desafíos, que son entrar a regular con detalle, sin obstaculizar el desarrollo científico y tecnológico, sino impulsándolo, los derechos, denominados derechos digitales, de otro tipo, de otra naturaleza. Termino señalando solamente el que probablemente es el próximo desafío, que es el más grande y más complejo, que es regular el metaverso, que es la nueva realidad que estamos viviendo desde hace poco más de un año, que está avanzando en términos prácticos, pero que requiere obviamente de análisis, estudio y regulación que por un lado fomente su desarrollo y por otro lado precava, cautele la violación de derechos y proteja a las personas frente a los estados y frente a las grandes corporaciones. Termino felicitando nuevamente, creo que la Carta de Derechos Digitales va a ser un parámetro internacional para lo que harán seguramente otros países, ya la estamos analizando en Chile, así que junto con agradecerles, quiero contarles que vamos a estar muy atentos al trabajo de México y seguramente vamos a estar colaborando para avanzar juntos en estos temas tan importantes y tan definidos. Muchísimas gracias. Gracias a Ciro Colombara, quien hace referencia justamente a la Carta de Derechos Digitales y el impacto que pueden tener los neuroderechos. Aquí en México, en esta Feria Internacional, hay algunos jóvenes, querido Ciro, y seguramente muchos de ustedes han utilizado algunos lentes de realidad virtual o probablemente han ingresado al denominado metaverso. Justamente Ciro hace referencia a todos los derechos que puedan involucrarse
con el metaverso y en el cómo pueden influenciar en lo que estamos comprando, en cómo estamos pensando e incluso cómo estamos o cómo podríamos llegar a votar, como ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump en el caso Cambridge Analytica. Le voy a hacer el uso de la voz ahora a mi amiga Denise Gómez Castañeda, quien fue coordinadora nacional de la Comisión de Protección de Datos Personales, fue comisionada en el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del estado de Baja California, una mujer muy proactiva, pero especialista y convencida de la tutela de los derechos, del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, principalmente en el entorno digital, y el empuje que le dio Denise a la protección de datos personales resulta fundamental. No le resto más tiempo, querida Denise, adelante. Muchas gracias, querido comisionado y amigo. Pues muy buenos días. El tema que nos reúne el día de hoy, que es justamente para platicar respecto a la Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, donde se establecen códigos de buenas prácticas. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí atendiendo esta exposición, por lo menos tienen un correo electrónico, tienen redes sociales y tienen algún tipo de interacción con el entorno digital. Esta carta tiene una particularidad muy especial porque es la primera que se genera en el Estado mexicano. Entonces, de antemano, el trabajo que ha hecho la Comisión de Protección de Datos Personales con el liderazgo y el empuje del coordinador actual, sin duda es muy relevante. Esta Carta de Derechos Digitales está dirigida justamente a todas las personas, incluso por el lenguaje tan sencillo que se implementa. Yo calificaría que incluso para un niño, niña o adolescente podría ser útil el poder leer el contenido de lo que describe. En el entorno digital exponemos alguna información que se relaciona con nuestra persona. Y en el entorno digital vamos explorando conforme vamos interactuando. Entonces, pueden existir momentos en los que sean sorpresivas, la manera en que y la forma que se comparte nuestra información personal, porque realmente no hemos tenido educación sobre cómo interactuar en el entorno digital. Es conforme a la experiencia y a los acontecimientos de las interacciones que tenemos con cada una de las plataformas o aplicaciones en nuestro celular que vamos experimentando. Entonces, esta carta tiene el objetivo de orientar a todas las personas sobre cuáles son, por lo menos, los derechos que tenemos en el mundo digital. En el mundo físico sabemos que, y está muy claro, muy delimitado, cuáles son los derechos que tenemos: a tener un acta de nacimiento, a acceder a la escuela, a la educación, pero en el entorno digital la realidad es que vamos revisando con cada una de las aplicaciones o interacción digital que se tenga en este entorno. Y esta carta a mí me resulta muy, muy atractiva para toda persona porque habla sobre cuáles son estas mínimas características a las que tenemos derecho para la interacción en redes sociales, en plataformas digitales, incluso para tener la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en este entorno digital, a reunirnos incluso en estas ahora aplicaciones que nos permiten interactuar, como Zoom u otras plataformas Telmex, que permiten justamente la libre asociación en el entorno digital. También habla sobre cuáles son los derechos que tenemos de la propia imagen. Ha sido muy, muy conocido, como les comentaba, conforme interactuamos en el entorno digital, a veces vamos dejando nuestra exposición muy vulnerable. La violencia digital también es alguna de los nuevos tipos en los que se genera violencia. Todos conocen, por ejemplo, el caso de la famosa ley Olimpia, que tuvo su origen derivado de un
pues unas filtraciones de imágenes de índole privada, íntima, y vulnera justamente en el entorno digital su persona en el entorno real, en el físico. Entonces esta carta a mí me gusta porque permite justamente orientar cuáles son las características que debemos de tener en consideración cuando se genere esta interacción en plataformas digitales. Y yo les invito a que la puedan consultar. Está disponible en la página del Sistema Nacional de Transparencia. Es una guía que de manera gratuita se puede descargar y habla sobre todas estas diferentes dimensiones en las que podemos abarcar nuestra persona en el entorno digital. Para todas las personas que en su momento han tenido un trabajo a distancia, habla sobre el derecho a la desconexión digital, también habla sobre cuáles son los derechos que tienen las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad o que encuadran dentro de la clasificación de personas con atención prioritaria, cuáles son los derechos que tienen estas personas para interactuar en este entorno. Y la realidad que agrupar todos estos temas en una carta, en una sola carta, puede sonar muy sencillo. Pueden decir, bueno, es que todos sabemos que tenemos derecho a generar una cuenta de correo electrónico, todos tenemos derecho a utilizar redes sociales, pero realmente el buen manejo de todas estas plataformas y de todas estas cuentas, usuarios y contraseñas que manejamos, en realidad nos es útil aprender a utilizarlas de una manera que genere provecho y que nos permita tener y conservar en todo momento nuestra privacidad y nuestra intimidad en el mundo digital. Hay un dicho que menciona y me gusta mucho porque señala lo virtual también es real. Lo virtual se traslada a nuestro entorno físico. Tiene consecuencias en nuestro salón de clases, tiene consecuencias en nuestro trabajo, con nuestra familia, porque una vez que está expuesta nuestra identidad en el entorno digital y esta tiene algún tipo de vulneración o daño, nos afecta. Entonces yo invito al público que nos acompaña esta mañana a que descarguen, a que consulten justamente esta magnífica obra editorial denominada Carta de los Derechos de la Persona en el Entorno Digital y que cada día vayamos utilizando más este tipo de herramientas que tienen la función de divulgar cuáles son las mejores formas de interactuar para cuidar incluso lo que hacen nuestros hijos, para cuidar lo que hacen nuestros hermanos, a veces hasta nuestros papás, ¿no? Que difunden información o que tienen algún tipo de inconvenientes digitales y que no saben incluso cómo mantener privadas sus redes sociales, no saben incluso que tienen el derecho a rectificar, a cancelar toda la información que tienen en alguna de estas plataformas y cuáles son estos recursos y a qué instituciones podemos acudir cuando tenemos algún tipo de vulneración. Y finalmente yo cierro con esta conclusión de que la Carta de Derechos de la Persona Digital es la primera que se genera en el Estado mexicano y de antemano ya es una gran innovación el que en un solo documento tengamos concentrados todo un listado de los derechos y de las obligaciones que también las autoridades tienen para salvaguardar todos los datos personales que tienen las instituciones, porque todos los que estamos aquí presentes tenemos actas de nacimiento y por ende, por ejemplo, por mencionar ese ejemplo, todas esas actas de nacimiento, toda la información que contiene ese documento se encuentra en este momento en un archivo digital o físico de una autoridad. Y lo podemos solicitar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo menos alguna copia o que nos digan si hay información de nosotros de manera digital. Sí, sí se puede. Y lo interesante aquí es que esta carta que se presenta el día de hoy orienta a toda persona para saber cómo consultar esta información, cómo rectificarla,
que tenemos derecho, aunque posiblemente nos hayan dado alguna negativa cuando pudimos presencialmente o preguntamos a través de algún número telefónico y una autoridad nos da esta negativa, ¿no? Inicial. Pero felicito mucho también a todos los integrantes de la coordinación de la Comisión de Protección de Datos Personales, pues porque en conjunto, en este trabajo colaborativo, han logrado enlistar y poner sobre la mesa estos temas de relevancia actual, porque también incluso se habla no solamente de la desconexión digital, sino también, como ya lo habían mencionado el anterior expositor, sobre los neuroderechos y toda esta nueva modalidad de interacción digital que se relaciona con el comportamiento que tenemos en el entorno digital y también con toda aquella interacción que se tiene en el metaverso y con el estudio incluso de nuestro comportamiento mental en el entorno digital. Pues muchísimas gracias. Yo los invito de nueva cuenta a descargar esta gran carta que será de utilidad y difundirla, ser multiplicadores de toda esta gran información para conocer nuestros derechos en el mundo digital. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Denis, por tu exposición, en donde justamente vas abarcando y tocas un tema fundamental, que es el concepto de violencia digital. La violencia que se vivía en el entorno físico ahora se ha trasladado a los entornos digitales. Hay un estudio de INEGI que muestra que los mexicanos estamos pasando alrededor de 4.8 horas diarias en nuestro dispositivo móvil. Es decir, es gran parte del día la que estamos pasando en este entorno digital y bastante atinados tus comentarios, querida Denise. Aprovecho también para saludar a mi amigo el consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California, y veo también por aquí a la distancia Diego García Ricci, a quien también saludo, que anda por acá, lo vi a lo lejos, y aprovecho para saludar a Diego García Ricci, bueno, naturalmente a todas y todos los que se encuentran presentes en esta presentación. Ahora le voy a ceder el uso de la voz a Moisés Sánchez. Moisés Sánchez, también desde Chile, nos va a hablar un poquito de cómo se han implementado los neuroderechos y la punta de lanza que fueron los neuroderechos en la Constitución de Chile. Adelante, Moisés. Muchas gracias, Aristides. Gracias al Sistema Nacional de Transparencia por la invitación, al InfoDF por la convocatoria, bueno, y a todos los actores involucrados porque realmente han dado un paso extraordinario por sistematizar en un documento todas las preocupaciones que van a representar el núcleo de los problemas que vamos a tener que enfrentar día a día desde el día de hoy. El mundo cambió. Si tal vez ustedes tuvieron vocación de trasnoche, se habrán dado cuenta de que anoche Elon Musk hizo una conferencia donde con todos los avances de su dispositivo neurotecnológico a través de su empresa Neuralink. Y entre los anuncios que hizo, por supuesto, hay muchos anuncios de beneficios médicos, como por ejemplo poder superar la ceguera en caso de personas que no pueden ver a través de un chip que se inserta en el cerebro. El anuncio más importante, que hoy día lo ratificó también en Twitter, fue que estaba listo el dispositivo para ser aplicado en seres humanos y que solamente estaban a la espera de la aprobación de la FDA, que es el organismo encargado de ese tipo de aprobaciones en Estados Unidos. El caso de Elon Musk, que no solamente, como se habrán dado cuenta, es el dueño de Twitter, sino que además tiene una serie de otras compañías como Tesla, SpaceX, que busca llegar a Marte, y en este caso Neuralink, que busca explorar el cerebro y desarrollar chips insertables, nos pone sobre la mesa el punto de que estamos hablando de un tema que es de absoluta actualidad. Y donde el tema de las neurotecnologías no son un tema aparte de los derechos del mundo digital, de los mundos inmersivos, sino de que hay una plena convergencia en lo que viene entre neurotecnologías, biotecnologías y el mundo digital. Hace poco me tocó conversar en un encuentro latinoamericano de desarrolladores de experiencias inmersivas
que nos contaban que gran parte de los desarrollos a nivel de videojuegos, a nivel de experiencias virtuales que vienen ahora en el futuro, están considerando el desarrollo y los aplicativos propios de la neurotecnología. Y ojo, esto es muy importante para el mundo de la transparencia, para el mundo de la privacidad, porque todos esos desarrollos, que en la práctica significan dejar de usar las manos para controlar los comandos y empezar a usar las señales cerebrales o señales biométricas, tienen fuertes impactos a nivel de derechos humanos, a nivel de privacidad de datos personales, a nivel de transparencia de cómo se desarrollan esas tecnologías. Y por lo tanto me parece, y aquí una felicitación a ustedes, me parece que es una señal muy importante para la región y para el mundo de que una iniciativa de Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital provenga del mundo de la transparencia, un mundo que naturalmente debiera hacerse cargo de estos desafíos. Si bien el precedente de estas cartas lo dio España hace bastante poco, hace un año y fracción, con su Carta de Derechos Digitales española, la verdad es que esto suceda en Latinoamérica es tremendamente significativa para todos. Si bien en el caso de Chile tuvimos la posibilidad de tener una reforma constitucional y a partir de la cual se han logrado una serie de avances, lo cierto es que el impulso regional de lo que viene en materia de regulación solamente va a poder ser efectivo con la incorporación de México a esta agenda. Aquí me quiero recordar que hace más de 20, tal vez 21 años, en México hubo un importante proceso que generó un impacto regional, pero de unas dimensiones que darían para un estudio académico, que fue el Grupo Oaxaca, que dio origen a todo el debate de transparencia en México, que impulsó las conversaciones a nivel internacional y que incluso fue anterior al caso Clos Reyes, de que la sentencia de la Corte fue del año 2006. Sin duda, estamos en un momento bastante similar en materia de entornos digitales, en temas de metaverso, en temas de neurotecnologías, y México tiene la posibilidad de tomar ese mismo impulso que tomó cuando se armó el Grupo Oaxaca y tomar el impulso para desarrollar estas temáticas a un nivel que podrían generar grandes cambios a nivel internacional. Por nuestro lado, en Chile hemos avanzado, tenemos una reforma constitucional que considera la protección de la información neuronal, también tenemos proyectos de leyes en curso, también estamos estudiando la factibilidad de regular el metaverso, pero claramente son desafíos donde la colaboración internacional va a ser tremendamente importante. Quienes están a cargo de estos desarrollos son grandes compañías que no están sometidas usualmente a jurisdicciones nacionales. ¿Cómo nos enfrentamos entonces a la protección de los neurodatos, a la protección de la información biométrica que circula en estos espacios? Va a ser también un gran desafío y una gran conversación. Dado que el público es joven, también quiero hacer una referencia a los peligros que esto conlleva para los niños, las niñas y los adolescentes en los entornos virtuales. Si bien por ahí hay varios estudios que hablan de muchos beneficios para este grupo a través de la virtualidad, de hecho, personas ya de Naciones Unidas y de UNESCO constataron durante la pandemia de que la conexión de los menores de edad a los sistemas digitales permitió, por ejemplo, que ellos pudieran tener canales de denuncia de violencia dentro de sus familias. Sin embargo, también es cierto de que a nivel general la mayor parte de las personas menores de edad que se conectan no lo hacen muchas veces con una completa tuición y no hay que subestimar el nivel de conexión que ellos tienen. Hay plataformas de juegos como Roblox, que de hecho personalmente yo lo juego con mi hija tiene 9 años y ella ya desarrolla juegos en Roblox. Es una plataforma que tiene mayor circulación de mensajes a nivel mundial que WhatsApp. Es decir, los niños tienen más nivel de comunicación en Roblox que todas las personas que usamos WhatsApp en todo el mundo. Y eso es algo muy importante que a veces no se toma muy en consideración. Las estrategias de las grandes compañías van por justamente seducir a esta nueva audiencia, a este nuevo mundo, y ahí viene una serie de preocupaciones donde
riesgos tales como el bullying, tales como la desinformación, la fake news, el acoso, los abusos, la violencia, el racismo y el discurso de odio, son factores a los que los menores de edad se van a ver expuestos en esta realidad inmersiva, donde usualmente quienes somos los padres o somos los adultos que estamos cerca de ellos, no tenemos todas las herramientas. Por eso, volviendo a la carta, creo que es tremendamente importante que existan documentos como estos, que no solamente son normativos, sino son orientativos para la sociedad de cuáles son los temas de los cuales debemos preocuparnos, dónde están las grandes conversaciones. Y desde Fundación Camanau estamos bastante alegres de poder haber colaborado con un granito de arena, sobre todo en el capítulo de neuroderechos, porque creemos que hacia allá va la conversación, hacia allá van los temas, y por supuesto creemos también que esta misma coordinación que trabajó en la elaboración de la carta puede también colaborar con otros procesos internacionales, como el desarrollo que se está haciendo en la OEA de unos principios en materia de neurotecnologías y derechos humanos, y también, a través de su impulso, animar al resto de los países que están tratando de avanzar en normativas, como por ejemplo Brasil, Argentina, entre otros, por lo menos en nuestra región. Con eso simplemente decir que esta agenda es muy propia del mundo de la transparencia, esta agenda no es algo demasiado lejano. La misma Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, que está desarrollando todo un proyecto de estudio de cómo proteger la privacidad de los neurodatos, y es un tema que lo empezó el año pasado, o sea, incluso bastante en verde. Y por lo tanto la incorporación de los organismos de transparencia a nivel latinoamericano me parece que es un paso esencial. Dicho eso, simplemente felicitar a los organismos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a Roberto, a Denise y por supuesto también a Arístides por su liderazgo y la disposición que ha tenido también de participar en algunos eventos que lo hemos convocado acá en Chile, en el Senado de Chile, hace algunas semanas para hablar de la experiencia mexicana. Felicitarlos porque este es un esfuerzo que no es solamente importante para México, sino también es importante para Latinoamérica y por ende para el mundo. Porque con esto cierro, lo que se haga en Latinoamérica en materia de derechos, en general, suele ser de carácter más progresista y más protector que lo que se hace en otras regiones. Ya lo sabemos en el mundo de la transparencia, lo sabemos en el mundo del acceso a la información, en este mundo de los derechos digitales, del entorno digital, del metaverso y la experiencia inmersiva y los neuroderechos, sin duda va a ser así. Muchas gracias y felicitaciones por este lanzamiento e invito a toda la audiencia a que pueda descargar este documento porque realmente es extraordinario. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Un fuerte aplauso para Moisés. A la distancia, Moisés se encuentra desde Chile y Moisés fue uno de los actores protagónicos también en llevar los denominados neuroderechos a la Constitución de Chile. Y Moisés nos habla también de las herramientas que se han estado empleando en los entornos digitales. Yo quisiera preguntarle a las y los jóvenes que se encuentran aquí presentes cuántas y cuántos tienen Facebook. Instagram, ¿cuántas tienen y cuántas? Y TikTok, seguramente también. Roblox se está constituyendo también en una herramienta en los entornos digitales y en la que hay que empezar a poner atención justamente en cómo se está interactuando, con quién estamos interactuando y cómo estamos interactuando. Porque las redes sociales han ido evolucionando a tal grado de que en un inicio Facebook servía para comunicarnos con las personas que conocíamos y entonces enviábamos una solicitud de amistad a una persona que ya conocíamos y simplemente interactuábamos con ella en el mundo digital. Instagram y TikTok están enfocándose o ya dirigiéndose hacia otros sectores en aras de interactuar con personas que muchas veces no conocemos o creemos que es una persona la que se encuentra del otro lado de la pantalla y pudiera ser simplemente un avatar o una usurpación de identidad. Entonces, muy útil la información que nos da Moisés. Agradezco mucho su ponencia y la participación también en esta Feria Internacional del Libro. Y le voy a ceder el uso de la voz a mi amigo Roberto Agundis, quien fue secretario de la Comisión de Datos en la última parte, porque en un inicio fue Denise, con quien estuvimos trabajando de manera muy constante, y Roberto llegó a
a seguir acompañando todos los esfuerzos, todos los trabajos, a quien le agradecemos también su liderazgo, ahora coordinador de la región sur en el Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, mi querido Roberto. Muchas gracias, mi querido amigo Aristides. De nueva cuenta, Denise, es un placer tenerte por aquí. Ciro, Moisés, exposiciones verdaderamente magistrales. Yo nada más vengo a acompañar, digamos, un momento a los que saben, a platicar con ustedes de cómo se construyó esta Carta de Derechos de la Persona Digital. Se construyó en función y con base en las normatividades que existían, por ejemplo, en España y el reglamento en la Unión Europea. También se tomó en consideración todo aquello que el Parlamento Europeo había adoptado ya desde años anteriores y la normativa que ya existía a nivel nacional, muy básica, que no nos daba mucha luz, como lo es la Ley Federal del Trabajo respecto al teletrabajo, como la Ley General de Educación, en la que se hablaba de la obligación de autoridades educativas de dar opciones educativas como la televisión educativa y lo que tenemos ahora como la educación a distancia a través de plataformas digitales y pues la Ley Federal de Derechos de Autor. Pero, ¿cuál es la importancia de esta carta? Sí, efectivamente es un insumo que va a servir de base para que los legisladores federales volteen a ver a la protección de los datos personales como un verdadero pendiente, como una política pública, como una necesidad del Estado mexicano de proteger los derechos y los datos personales de los ciudadanos. Va a ser un importante insumo, como les digo, porque necesitamos pasar de esta muy buena idea, de esta muy buena voluntad que generará la Carta de Derechos de la Persona Digital. Pero necesitamos pasar de esta buena voluntad a la norma legal. Necesitamos dar ese brinco y esta carta va a ser el insumo principal. Estoy seguro que con el liderazgo de nuestro amigo Aristides en la Comisión de Datos Personales se hará llegar, y con el empuje que también le ha dado la comisionada Josefina Román a esta carta, llegaremos juntos, porque aunque ya no soy secretario de la comisión, no pretendo abandonarte, amigo. Llegaremos juntos a la consecución de normas de orden federal de manera inicial, pero quizá también de orden local en las que le demos protección a los datos personales de las personas en función precisamente de lo que tutela esta carta. Por eso creo también que es un insumo útil y necesario para las nuevas generaciones. Platicaban, y yo no alcanzo a ver al público desde mi computadora, pero entiendo que hay jóvenes ahí sentados junto a ustedes. Yo creo que este insumo es más importante para ellos en este momento, por el lenguaje claro que mencionaba Denise, por lo entendible que es la propia carta por sí misma, pero sobre todo porque es la base de una nueva estrategia que tenemos que utilizar desde los organismos de transparencia y de protección de datos personales para acrecentar la cultura de la protección de los datos personales. Yo creo que cuando hablamos de datos personales como concepto, los jóvenes, las nuevas generaciones y en general las personas lo ven como algo muy denso. Se escucha como algo tan grande que lo es, porque es un tema excesivamente grande y que hay que atacar por muchos frentes. Y es una de las virtudes de esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, que se entiende a través de este documento toda la diversidad de opciones que hay en el entorno digital y las vincula a un solo documento que da las bases al ciudadano, que le da las bases a los jóvenes, a los niños, incluso para entender el mundo en el que se encuentran. Yo quiero, si me permites, coordinador, felicitarte en el papel que tuviste como coordinador y en el liderazgo de esta carta. Felicitar también a Denise en la parte que ella arrancó y le dio vida a estos trabajos, porque quiero platicar de cómo se construyó, cómo se trabajó al interior de la comisión. Se llevaron 5 reuniones de trabajo. Estamos considerando, para los que nos escuchan y nos ven a la distancia, que la Comisión de Datos Personales tiene cerca de
56 integrantes. Es la comisión más grande del Sistema Nacional de Transparencia y tuvo la participación de todos los integrantes. Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo, se presentaron diversas observaciones de casi todas las regiones, o sea, comisionados integrantes de todas las regiones llevaron a cabo observaciones importantes de fondo, no eran observaciones de quítale la coma o ponle 2 puntos, no eran observaciones de fondo, lo que habla del conocimiento y del interés que generó la Carta a todo el Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, esto motivó, si bien recordamos, un foro de derechos digitales que se celebró en el INAI en la Ciudad de México. Yo creo que todo este trabajo está llegando a buen puerto. Yo estoy seguro que esta carta nos va a dar las herramientas necesarias para generar, como decía, legislación de avanzada. Ya Chile, bueno, nos lleva camino andado con los neuroderechos de los que platicaban tanto Ciro como Moisés, pero yo estoy seguro que México no se va a quedar atrás. Creo que tenemos las bases suficientes con esta carta para promover nuevas políticas públicas de protección a los datos personales. Y para cerrar, yo quiero platicarles algo. Por ahí debe encontrarse nuestro amigo Chava, el presidente del ITEI. Y bueno, y si no está, les platico. Él es, además de su función como presidente del órgano garante de Jalisco, él es profesor de posgrado y es mi profesor en una materia. Platicamos en una de las clases, y eso va también para los jóvenes, la importancia de la privacidad, la importancia de la protección de nuestra información. Porque solíamos pensar, y esto es bien importante, solíamos pensar que cuando entramos a los sitios de internet, cuando entramos a aplicaciones, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, como le queramos llamar, teníamos un tope, un límite de la información que dábamos y que finalmente sí conservábamos en nuestro haber, en nuestro interior, nuestros pensamientos. Pero ¿saben qué? Ya ni siquiera somos dueños de nuestros pensamientos. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas veces le preguntan a Google lo que piensan? ¿Cuántas veces tienen un dolor de cabeza y un mareo y le preguntan a Google, tengo dolor de cabeza y mareo, ¿qué puedo tener? Eso no se lo platican a nadie, pero sí se lo preguntan a Google. Ustedes a lo mejor soñaron con un lluvia o soñaron con determinado clima y le pueden preguntar a Google. O incluso pueden preguntarle análisis de salud, cuestiones que les repito, no se lo cuentan a nadie, pero a Google sí se lo preguntan. ¿Y saben qué? Google captura esa información, Facebook captura esas búsquedas y el algoritmo hace análisis a partir de lo que escribimos y borramos, no nada más de lo que realmente buscamos. Google captura también y mantiene en su propiedad la información que escribimos y de la que nos arrepentimos. Imagínense lo difícil de ello. Y esto que no le contamos a nadie, que sí le contamos a Google, nos pone a disposición y apertura nuestra privacidad. De ahí la importancia de que sepamos y sepan jóvenes, todos los que nos ven, por qué es importante conocer nuestros derechos en el entorno digital. Porque la privacidad, sin duda, es una forma de poder. Mientras más datos personales posee un órgano, ya sea una empresa, un gobierno, más nos vamos a poner en posición de vulneración. Porque si las empresas como Facebook, ustedes saben que el dueño de Facebook era hasta hace unos meses uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Por la información que tiene. Evidentemente por la publicidad que genera. Pero sin información que le damos, él no puede vender esa publicidad. Si le damos a los gobiernos toda nuestra información, pues seremos en algún momento víctimas de algún autoritarismo. Solo si conservamos nuestros datos personales vamos a ser entes libres. Y sin duda la privacidad importa porque nos da poder. Creo que esto es el fundamento de la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Es una especie de empoderamiento, como le llamamos, a
ahora las cuestiones de género, se ha mencionado del empoderamiento de las mujeres. Yo creo que en este momento tenemos que empoderar a las personas también respecto de la protección de sus datos personales. Eso creo que es uno de los fines o el fin más relevante de esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, y por eso celebro y agradezco la oportunidad de estar aquí, de platicar con ustedes y de reconocer de nueva cuenta el trabajo de la Comisión, el empuje de la comisionada Josefina Román, de nuestro amigo Arístides Rodrigo Guerrero, de Denise como secretaria en su momento, y pues bueno, de todo el Sistema Nacional de Transparencia. Es un gusto saludarles y que continúen los éxitos por allá. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Ciro, Moisés, Denise. Déjenme platicarles que este pabellón de la transparencia ya se encuentra lleno de jóvenes y me da gusto ver caras jóvenes porque justamente esta Carta de Derechos de la Persona Digital está dirigida a las y los jóvenes principalmente. Porque hoy en día no tenemos derechos contemplados en ninguna ley, derechos que se puedan tener dentro de Facebook o a través de WhatsApp, sino que se han ido consagrando pocos derechos en los entornos digitales. Entonces, ver jóvenes para mí resulta fundamental. Es importante que conozcan esta Carta de Derechos Digitales porque seguramente ustedes van a ser los destinatarios finales en un futuro. Entonces, un fuerte abrazo hasta Chile, Ciro Colombara, un fuerte abrazo también hasta Chile, Moisés Sánchez, naturalmente a Roberto Agunis hasta Quintana Roo, y junto con mi amiga Denise Gómez Castañeda, damos por terminada esta de Jalisco. Por ahí estaba el presidente Chava, y agradecer sobre todo a las y los jóvenes que se acercaron a este pabellón. Conozcan este documento digital, es un ejercicio en Latinoamérica. Gracias a todas y todos, y estaríamos concluyendo esta presentación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados. Les pido sean tan amables de ponerse de pie para la foto oficial, y si tienen la obra en sus manos para mostrarla. Si se puede. A la carta no la tenemos. Bueno, más bien, si se puede, ahora nos gustaría tomarnos una foto, pero con los jóvenes. Claro que sí. Si ellos aceptan, claro. Súbanse de una vez todos. ¿No aguanta la tarima? ¿No? Le pedimos, si gustan nuestros invitados panelistas, exacto, bajarse para tomar la foto al revés, que nuestros fotógrafos lo hagan de acá desde la tarima. Y bueno, también agradecer a la comisionada Josefina Román, que lo omití decirlo, pero ella ha sido pieza fundamental en la construcción de esta Carta de Derechos Digitales. A José, nuestra querida José. Ahí. Muchísimas gracias por estar presente en el pabellón de la transparencia, y los invitamos a todas nuestras actividades que tenemos preparadas para ustedes. Hay presentaciones de libros, de revistas, de cuadernillos, todo en los temas de transparencia, protección de datos personales, acceso a la información, y pues todos son con la utilidad para ustedes, para el público, para la sociedad, que conozca más sobre todos estos derechos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que estuvieron de manera virtual. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que tengan a todos excelente día. Muchísimas gracias, y despedimos al público que también nos siguió a través de redes sociales. Y los invitamos a continuar con el taller Los riesgos de la privacidad en redes sociales digitales para adolescentes, que en un momento más iniciamos. Muchas gracias.